Y ya estamos en nuestra mesa, pues rodeados de, yo creo que grandes, se puede decir, opinadores, tertulianos, ciudadanos comprometidos, seres humanos, insignes periodistas. Bueno, en el caso es que son amigos. Estamos hablando de Carmelo Encinas. ¿Cómo estás, Carmelo? ¿Qué tal? Yo me quedaba con la condición de ser humano y gracias. Y cuidado, ¿no? Y gracias. Ser humano y cuidado. Y solo por ser humano ya tienes unos derechos adquiridos, hombre, que están muy bien. Yo con eso ya me conformo. José María Francás, ¿cómo estás, José María? Muy buenos días, muy bien. Tenemos a Esther Esteban. ¿Cómo estás, Esther? Yo me quedo con periodista. E Inés Arrimadas. ¿Cómo estás, Inés? Muy bien, encantada de estar aquí de nuevo. Pues de verdad, nosotros encantados de recibiros, de escucharos atentamente. Una última hora, lo podríamos leer en elmundo.es. Interior prevé la vuelta a la lucha armada de ETA según la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Así lo ha mantenido el fiscal de la Audiencia Nacional, Carlos Bautista, en el juicio por amenazas contra Juan José Ibaceta, exasesor del alcalde de San Sebastián, de Bildu. El fiscal ha explicado que el comunicado de ETA del pasado mes de marzo ha llevado a las fuerzas de seguridad a modificar las previsiones que venían manejando. Los informes que maneja actualmente el Ministerio del Interior son que esa fase de bloqueo va a llevar a una ruptura o a una escisión y a la vuelta de la actividad armada. Eso cuenta ahora mismo elmundo.es. No sé si queréis hacer una pequeña valoración o entramos ya en materia económica. Bueno, yo creo Carmelo, que evidentemente María es una Inés. información que da Manuel Marraco y hay que cogerla pues con la prudencia que hay que tomar todas las informaciones que tienen que ver con ETA. No, Y ahora, sí, Carmelo. muy breve, yo comparto la prudencia con la que tenemos que tomar este tipo de noticias, pero me gustaría decir que los violentos suelen estar tranquilos y calladitos cuando los vientos les son favorables. Cuando se demuestran realmente cómo son los violentos es cuando las circunstancias les atacan o cuando se ven amenazados. Entonces llevan una etapa que es innegable de tranquilidad y de no hacer ruido. Han dejado de matar, pero yo también coincido en que no se ha disuelto la banda, no han entregado las armas, no han pedido perdón. Y lo que habría que ver es que si en la situación política del futuro no le es favorable a los intereses de esta banda terrorista, pues si volverían a intentar matar. Eso yo creo que es lo razonable que tenemos que centrarnos. Pero No se han ido, pero la lucha armada, que era su principal señal de identidad y lo que todos temíamos, yo recuerdo cuando no había día en que no se hablara de ETA. Todo tenía que ver con ETA, los años del plomo fueron terribles y esos ya no están. A mí me gustaría simplemente añadir que sin la colaboración del gobierno francés, evidentemente, no se habría podido avanzar como se ha avanzado en la lucha contra la banda terrorista, pero también insisto en la idea de que es que ahora mismo en el País Vasco gobierna una fuerza que no podemos obviar que todo el mundo piensa que tiene cierta relación con la banda terrorista y que por lo menos sí que persigue muchos de los objetivos que la banda terrorista tenía. Por tanto, ¿qué interés puede tener la banda terrorista en actuar ahora mismo si parece que la estrategia política les es favorable? Sería lo peor que pueden hacer. Claro, y no olvidemos también que todo el proceso que se está acelerando Sí, pero en Carmelo Cataluña... hablaba de descerebrados, no olvidéis. En Cataluña... Entre también descerebrados les se viene controlan bien. mejor, ¿eh? Bueno, sí. Entre descerebrados se Sí, controlan porque mucho ahí no hay mejor. ninguno que no sea... Que Yo no esperaría nada lógico de ahí nunca. Pero nunca, Inés, es equiparable la acción política. Por mucho que nos disguste cómo la plantean, cómo lo hacen, o quiénes son o dónde estaban los que plantean la acción política, con la violencia y con las bombas y con la metralla y con la goma 2 y con el amosal. Es verdad que el camino no está cerrado, o sea, es que es absurdo, hasta que no entreguen las armas no estará cerrado. Pero eso no va a ocurrir. Terminamos mucho ya riesgo. este tema con Pero Inés. hablar de derrota a mí no que me las gusta, armas- porque las armas ya avanzamos. mañana te sale un terrorista, te mata Sí, eso o lo pone hemos una dicho. bomba Y seguirá derrotada. Y no hay derrota. Seguirá derrotada. Yo creo que no es incompatible tener una visión optimista como la que tiene Carmelo de la lucha y el logro que hemos conseguido todos los españoles contra la banda terrorista ETA, pero también cierta prudencia para pensar que el término derrotar no se puede utilizar hasta que no tengamos a largo plazo una visión de que eso realmente ha desaparecido, de que no se ha vuelto a actuar y de que las instituciones no están tampoco influenciadas por este tipo de cosas. Yo creo que prudencia y optimismo me parece Pero qué la exquisitos conjunción os habéis más... vuelto con el término. Derrotar, evidentemente, es que cuando una parte somete a la otra. Son muchos también los que decían que es muy importante que se muestre una unidad, todos juntos, después de esas declaraciones del expresidente del Gobierno, de José María Aznar. No sé cómo lo ven en la mesa, si llegarán o no a un acuerdo, se va a dar esa imagen de unidad, eso perjudica o no al liderazgo de Rajoy. Inés. Bueno, este es uno de los temas en los que se constata que incluso dentro del Partido Popular pues hay diferentes opiniones. Yo respecto al tema del déficit, a mí me gustaría que pusiéramos el acento en el objetivo final.
¿Para qué en un momento dado se podría llegar a aprobar un déficit desigual para las comunidades autónomas? En cualquier caso, si es por presiones políticas o por pactos, por ejemplo en el caso de Cataluña, tolerancia cero con la desigualdad de los déficits. Ahora bien, si es para adaptarse a la realidad de cada comunidad autónoma o si ese déficit desigual se acuerda pero exigiendo a las comunidades autónomas cosas a cambio, por ejemplo, en el caso de Cataluña, que disminuyan el gasto en construcción nacional, que disminuyan las estructuras administrativas y políticas que tienen, que es la mayor de toda España, que disminuya la subvención a medios de comunicación públicos, etcétera, pues mira, a lo mejor incluso salimos ganando todos los catalanes y todos los españoles, ¿no? Pero evidentemente, el que un déficit de una comunidad autónoma a otra se fije en función de presiones políticas o pactos políticos entre el Partido Popular y otro, evidentemente que no, porque por encima de todo está la igualdad de todos los españoles. Hablamos, Inés, siempre de Cataluña porque Cataluña tiene ese elemento distorsionante que es el tema del soberanismo y la amenaza del independentismo y todo esto, pero realmente quien tiene mayor déficit de toda España es Valencia. Entonces, como España por constitución es asimétrica en el tema de la financiación, tenemos un problema. ¿Cómo acabará esto? Yo supongo que esto acabará algún día en que se acabará la asimetría, porque Europa exigirá que no haya excepciones. Pues sí. Pero hoy por hoy lo hay. Pongan su Sí, se aprueba en los parlamentos autonómicos, con lo cual no depende del majara de turno, y eso justificaría perfectamente lo que lo harán. Inés, un segundito. No, que le quería responder un momentito. Bueno, yo muy breve también. O sea, yo creo que lo que no debemos caer con todo el tema de la regulación del déficit, del control del déficit, que es absolutamente necesario en España, es estas rivalidades regionales, porque yo creo que a la larga tenemos que tener una visión global de España, ¿no? Y realmente que estén saneadas las cuentas de una comunidad autónoma también beneficia a los ciudadanos del resto de comunidades autónomas, porque para eso somos una nación. Y un simple comentario respecto al control del déficit y de los recortes, porque yo creo que no se explica con suficiente claridad. Cuando a ti te dicen que tienes que bajar un 1% tu déficit, no te están diciendo dónde tienes que recortar, te están diciendo cuánto tienes que recortar, que es lo mismo que nos dice la Unión Europea a España. Luego es una decisión de los gobiernos, tanto de España como de las comunidades autónomas, de dónde recortan. Y aquí está ocurriendo que se está recortando muy alegremente en sanidad y en educación, mientras no se está recortando en estructuras políticas y administrativas duplicadas, que es, yo creo, el problema clave que tenemos en España, no solo a nivel autonómico, sino a nivel nacional, local. Solo le quería responder a José. Ha habido regiones que por cumplir el déficit se han sumido en un parón económico muy superior al de otras. Imagínate que no ha cumplido el déficit. Y eso es malo. Que decir, claro, al final, imagínate que no ha cumplido. Ahora tienen que hacer menos esfuerzo, pero el daño que se ha hecho en el tejido productivo y en el consumo de esa región es brutal. Sí, y el que no lo ha cumplido más. Claro. Pero vuelvo a la misma idea de antes. Cumplir el déficit es bueno o malo en función de lo que inviertas ese déficit, a lo que lo destines y en función de qué recortes. Evidentemente, si las comunidades autónomas prefieren recortar en sectores productivos, en ayudas a empresas, en ayudas a las familias y así cumplen el déficit, pues será negativo a largo plazo. Lo que tienen que hacer es recortar en aquello que no es productivo. Sí, claro. O sea, un déficit absoluto, inflexible, que obligue a llevar a cabo recortes brutales, si no se aplican donde son necesarios, evidentemente que es negativo. Eso ya lo sabemos. Te haga una puntualización. Pero el problema es cuando las comunidades... ¿Le dejas hacer una puntualización? Muy rápida, no. Simplemente, no. Sí. A mí no me tienes que convencer de que hay que mejorarla, de que hay mucha grasa todavía, mucho lípido en las administraciones públicas. Totalmente. Pero te voy a decir dos pegas. Una real y negativa para los señores de los partidos que tienen infiltrados ahí a muchísima gente, que son de la familia, amigos, y que los han puesto en empresas, en entidades públicas. Eso por una parte, y por eso les cuesta tanto a los señores que gobiernan. Y la segunda es más objetiva, y es que, claro, si tienes que echar gente de esas empresas públicas, de esas entidades públicas o de ese organismo público, van al paro, cobran el paro, y eso ahora mismo también es una carga sobre el más Estado. Barata, ¿eh? Pues no, pero bueno, lo que se tiene que hacer es una reforma integral a largo plazo. No podemos agarrarnos en decir que estas personas, no me refiero a los funcionarios, no me refiero a los maestros ni a los médicos, sino a los enchufados, por decirlo claramente. No podemos decir, hombre, no vamos a echar enchufados a la calle porque es que entonces va a aumentar el paro. Pero nos ahorraríamos un montón de dinero también. Nadie lleva la etiqueta de enchufado. Nadie se consigue.
No, pero nadie lleva la yo, etiqueta. todo Nadie el se que- considera- todo el que nadie ha se entrado. considera No, enchufado. no, chicos, Esther. Termino. Simplemente, termina, sí. la etiqueta de... Las pseudoadministraciones donde están esas personas enchufadas son carísimas. Es que aunque aumente el paro en 5 personas, de personas que han sido enchufadas y que no han sido funcionarios ni han sido contratados siguiendo ningún trámite de mérito y capacidad, se vayan a la calle, ese dinero se podrá invertir en alguna actividad que realmente sea productiva y que a la larga genere actividad económica. Es que no podemos mantener el trabajo en el Inés, sector dedícate a la público. política, lo gordas. Y además El llamado coeficiente intergeneracional. Es decir, que te aplican un recorte de pensión o te aplican un coeficiente de tu pensión dependiendo de tu esperanza de vida, que eso es algo absolutamente subjetivo. Muy interesante. Inés. En primer lugar, todo lo que sea tocar las pensiones hay que tomarlo con una prudencia tremenda, porque ahora mismo muchísimas familias están viviendo Es la gracias red. a las Exclusivamente pensiones de los eso. abuelos. O sea, Es es la mucho red. más delicado tocar las pensiones que incluso la prestación por desempleo en estos momentos. Que se tiene que hacer una reforma, obviamente, pero lo que no podemos hacer es hacer una reforma para ir a un sistema más complicado, para ir a un sistema más inseguro y para ir a un sistema más injusto. O sea, se tiene que reformar las pensiones de forma, a mi modo de ver, que sea algo, un supuesto sencillo. Yo tengo que saber cuánto voy a tener de pensión en el futuro, que sea relacionado directamente con lo que uno ha trabajado y con lo que uno ha trabajado durante toda su vida Toda la laboral, vida, toda la vida. porque en estos momentos no es así. En estos momentos lo que hayas cotizado en los últimos En los 15 últimos años años. son Ahora los que 25, más ¿no? bueno, 15, 25 años son los que te determinan. Yo creo que se debería tener en cuenta todo lo que la vida Todo, ha todo. Efectivamente, me he hecho a temblar hablando de pensiones. Y, Inés, finalizando, nos y, quedan 10 y segundos. que hay que dar incentivos para seguir trabajando. O sea, a la gente le tiene que valer la pena seguir trabajando o seguir cotizando más para luego tener una mejor pensión, que será la manera de que la gente Tengo algo que decir acepte. muy importante.